Sí, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a hablar es de tránsito intestinal. Este tema está relacionado con los trastornos de la absorción de los alimentos o nutrientes necesarios para la vida. Esto está asociado en muchas enfermedades crónicas. También puede estar asociado a enfermedades agudas, sobre todo las infecciosas, y en enfermedades autoinmunes y patologías tumorales. Entonces, este estudio tiene que ver con la visualización objetiva y dinámica del paso del medio de contraste desde el inicio del intestino delgado hasta el final del mismo. ¿Dónde empieza el intestino delgado? Inmediatamente que el medio de contraste traspasa el antro pilórico y llega al píloro, inmediatamente que el píloro se abre, entra a la región duodenal, que es la primera porción del intestino delgado. Y se tiene que monitorizar el paso del medio de contraste desde ese momento hasta llegar a la válvula ileocecal, en donde hace contacto inmediatamente con el ciego, que es parte del colon, del colon grueso. Esto es importante porque se ha descrito a través de la literatura que hay un tiempo específico para que el medio de contraste llegue desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Y este rango se maneja entre 3 a 6 horas. Quiere decir que tiene una variabilidad, dependerá de la contextura física de la paciente, del estilo de alimentación y de algunos factores propios del paciente. Pero nunca deberá ser ni menor de 3 horas ni mayor de 6 horas. Si el rango se disminuye o se aumenta, significa que el paciente presenta una patología particular en la cual este estudio es fundamental para descubrirla. Entonces, para esto recordamos un poquito de la anatomía, ¿verdad? ¿Dónde está el intestino delgado desde el duodeno hasta la válvula ileocecal, que está justamente aquí? Y las diferentes divisiones del intestino delgado, que son duodeno, yeyuno e ilio, el cual termina en la válvula ileocecal. Cada uno de ellos tiene una característica diferente que las vamos a ver en un rato. Esas características nos ayudan a poder determinar la existencia de patologías o no. El estudio radiológico se llama tránsito intestinal porque, como su nombre lo dice, es ver el tiempo y la forma en que pasa una sustancia a través de todo el trayecto del intestino delgado, y por eso se llama tránsito, como el tiempo en que conduce un carro a través de una calle recta, y valoran la velocidad y la capacidad que tiene el movimiento del carro a través del terreno. Normalmente consiste en la administración de unos 250 ml de medio oral vario y posteriormente la obtención de una serie de radiografías, las cuales son seriadas, que pueden ser realizadas en intervalos de 30 minutos a 1 hora. Eso lo decide usted como radiotecnólogo en el momento que inicia su estudio. En una forma descriptiva sería esto. Este es un estudio de un tránsito intestinal. En este momento no nos interesa, no nos importa la cámara gástrica porque no estamos estudiando el estómago. Estamos estudiando justamente aquí, desde el píloro hasta todo el trayecto del duodeno, el yeyuno y el ilio. La característica interesante de el intestino delgado es que se divide en 3 porciones, duodeno, yeyuno y ilio,
pero que cada uno de ellos presenta una característica diferente. Por ejemplo, el duodeno tiende a ser tubular, ¿verdad? Y es el lugar donde se mezcla el quimo, que ya viene con ácidos del estómago, pero se mezcla con las sales biliares que produce el hígado, que acumula la vesícula y que son eliminadas por el colédoco, mezclando este quimo, envolviéndolo y haciendo que este quimo se degrade en partículas. Estas partículas, a su vez, son partículas de grasa, partículas de proteínas, partículas de carbohidratos, vitaminas, minerales, etc. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando ya pasen mezclados a través de todo el duodeno, lleguen al yeyuno, y en el yeyuno se empieza el proceso de absorción de todos estos nutrientes. Una de las características del yeyuno es que es diferente a la forma del duodeno. Este es el duodeno que ven aquí. Es ligeramente tubular con áreas irregulares por el epitelio. Mientras, permítanme, mientras que el yeyuno tiene estas formas características que ustedes ven aquí, que se llama imagen en plumas de ave. Es como que dejen caer un montón de plumas, caigan y se mezclan entre ellas y dan esa forma irregular. Mientras que el ilion tiende a ser un poco más liso y más tubular. ¿Qué importancia tiene? Que este yeyuno permite la mayor absorción de nutrientes y el ilion permite la mayor absorción de agua. En otras palabras, en el intestino delgado se absorbe todo. Entonces, el tiempo que transcurre entre pasar del duodeno al llegar al yeyuno puede ser de 3 a 6 horas. Si el tiempo es menor de 3 horas, estamos hablando de un tránsito intestinal acelerado o rápido. Y eso se asocia a síndrome de mala absorción. ¿Qué es síndrome de mala absorción? Es la incapacidad del intestino delgado de poder absorber los nutrientes necesarios para la vida. Como les dije, se puede manifestar por enfermedades agudas, como ser una gastroenteritis, provoca un borramiento del epitelio del intestino delgado, sobre todo el yeyuno. Ese epitelio, si ustedes se acuerdan cuando vimos anatomía, tenía unos especies de filamentos que se llamaban vellosidades. Estas vellosidades son las que capturan cada uno de estos elementos y los absorben. El cuadro diarreico borra o destruye las vellosidades, provocando así un tránsito más rápido, ya que no logra absorber. Esto se logra a través de una cantidad de bacterias que existen en el intestino delgado que permiten la degradación de todas estas sustancias. O sea, ¿hay bacterias normales en el intestino delgado? Sí hay. Y esas bacterias son un tipo de bacilos. Cuando hay un periodo de diarrea continuo, se indican tratamiento de lactobacilos, que es un tratamiento que se da para los pacientes con diarrea y que se da en sobre o en tabletas 2 veces al día por 3 días para recuperar esas bacterias y que permitan la absorción nuevamente de los nutrientes que se llevan a cabo en su mayoría en el yeyuno. Después de pasar la absorción en el yeyuno, pasan al ilion, en donde se absorben el resto de nutrientes y la mayor cantidad de agua restante. No toda es absorbida ahí, cierta cantidad de agua pasa al colon ascendente, y el colon ascendente es el encargado de absorber este resto de agua. Entonces, el estudio consiste en valorar en tiempo
cuánto se lleva a cabo este tránsito. Normalmente en una parte inferior o en una parte superior va a haber un reloj. Por ejemplo, si la primera placa, la placa 0, va a ser cuando ustedes miren que el medio de contraste entró a duodeno a través del píloro. En el reloj que tengan ustedes, como el que se usa en pielografía, en el reloj van a poner 0, marcando la aguja en 0. ¿Por qué? Porque es la proyección 0, es la proyección de inicio. No es ni la proyección 10, ni 20, ni 30. 10 significa 10 minutos, 20 minutos. Sino que es la proyección 0. ¿Por qué? Porque es en el instante en que el medio de contraste entra en contacto con el intestino delgado y a partir de aquí se van a ir contando el tiempo. Entonces, la proyección fue 0. Entonces, la siguiente proyección va a ser aproximadamente a los 30 minutos. A los 30 minutos, no sé por dónde haya pasado, si haya pasado duodeno, o haya llegado a ayuno o no, pero la siguiente proyección, independientemente por dónde va, aquí en el reloj van a marcar 30. Y es importante eso porque el reloj permite poner esos números. 30, 60, 90, 120, 240, etc. Ahí lo van a ir poniendo porque al final la última placa donde el medio de contraste entre al ciego a través de la válvula ileocecal, esa es la última placa y también lleva el tiempo acá arriba. ¿Para qué? Para que el médico valore cuánto tiempo tardó el recorrido del medio de contraste a través del intestino delgado. Como en este caso, claro, es una proyección diferente, lo van a ver diferente, porque prácticamente es un paciente boca abajo. El estómago se mira al revés, entonces se está viendo el paso del medio de contraste, pero ahí llama la atención que en este estudio se ha perdido un poco la forma del Y1 en pluma de aves. Ya se parece al helium, no tanto un Y1, entonces ya podemos ver que hay un trastorno. ¿Cuál es el problema de esta radiografía? En ninguna parte logro ver un reloj marcador de tiempo. Entonces yo no puedo decir si este paciente tiene un peristaltismo aumentado, el tiempo fue aumentado, tiene síndrome de mala absorción, etc. No puedo decir mucho porque no está cronometrado su tiempo. Eso es importantísimo que no deben de olvidar. Además, el estudio me permite identificar cuando hago proyecciones especiales, ver procesos congénitos, ver procesos inflamatorios y ver tumores. Por ejemplo, aquí en la radiografía simple logro ver una distensión del estómago lleno de gas, pero que también el duodeno está lleno de gas. Entonces ya significa que hay un problema congénito que puede estar asociado a un páncreas anular, a otra enfermedad tumoral, bueno, hay un montón de síndromes, pero que son trastornos congénitos inflamatorios. Esta es la válvula ileocecal, este es el ciego, y si ustedes se fijan, tiene reducciones de calibre que se llaman estenosis en un extremo, en otro segmento, en otro segmento, en otro segmento, en formas diferentes. Entonces, eso nos dice que es un proceso inflamatorio y ya nos está predisponiendo a una patología, una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Entonces, yo la sospecho porque se presenta normalmente en el hilo terminal y forma estenosis. Y estas estenosis son en diferentes puntos. Entonces, a este hallazgo solo le agrego la información clínica del paciente y me permite tener un diagnóstico. En este otro caso, miran los pliegues del intestino, pero aquí miran una imagen que ha reducido el calibre, pero es redondeada y bien definida. Si es redondeada y bien definida, significa que es
una lesión que no se está comiendo, para decirlo en un término más estricto, el resto del intestino. Por lo tanto, si es de bordes definidos, significa que es un tumor aparentemente benigno. Sea aparentemente benigno y está hacia la pared del estómago, podemos decir que puede ser un leiomioma. Los leiomiomas son tumores musculares, como los tumores que se presentan en el útero, a los cuales le llaman mioma uterino, los tumores que se presentan en la mama, que se llaman adenomas, tumores de aspecto sólido y bien definidos, ¿da? Que sugieren benignidad. Ya que la endoscopía no llega a ese nivel, pues esta imagen lo que sugiere es complementar con una tomografía, meter contraste, para que en la tomografía se vea si ese tumor capta o no capta el material de contraste intravenoso, porque eso nos ayuda a clasificarlo entre una lesión benigna o maligna. El procedimiento, hay que preparar al paciente. Normalmente se le dice que 1 o 2 días antes no ingiera alimentos sólidos, sino que sus alimentos sean sopas, gelatinas o comida blanda como queso, no leches porque aumentan los gases, no cítricos, y antes del examen que tenga un ayuno mínimo de 6 horas. Lo que se hace es preparar el medio de contraste, que ya vienen algunas veces en frascos de suspensión de 300 cc, y este es el que se da de una sola dosis, que se lo trae. Y lo único que tenemos que estar pendientes es que el medio de contraste llegue al duodeno para empezar a tomar las proyecciones indicadas. Siempre hay que hacer una radiografía primaria, que esta es una radiografía que nos permite ver en forma simple si existen antecedentes de cirugía, si hay imágenes de cuerpos extraños, si hay presencia de mucho gas, si hay presencia de estructuras metálicas que no nos permitan valorar adecuadamente, o la presencia de cualquier cosa que nos indique que no debamos hacer el estudio, como líquido libre, como gas libre intraabdominal, como niveles hidroaéreos que nos están diciendo que es una patología aguda y que puede ser una apendicitis, una diverticulitis, etc. La primera radiografía es la de abdomen simple, la preliminar. Después de haber dado el medio de contraste, se valora por fluoroscopía y se toma la segunda radiografía, que sería la radiografía 0, en el momento que ustedes vean que el medio de contraste entra al esfínter pilórico. Y de ahí posteriormente las radiografías serán secuenciales a los 30, 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Eso lo decidirán ustedes porque, por ejemplo, si toman la radiografía 0 en el momento que el medio de contraste entra al píloro, a los 30 minutos lo miran por fluoroscopía y no ha pasado de la segunda porción duodenal, significa que no le van a tomar una proyección, significa que van a darle más tiempo. Puede hacer 45 minutos, y a los 45 minutos no se ha llenado ni siquiera el duodeno, le dan la hora, pero lo ponen arriba, describiendo que hay un retardo de 1 hora solo en pasar el duodeno. Y así sucesivamente hasta que logren ver la llegada del medio de contraste a la válvula ileocecal. Si después de 1 hora el duodeno no se ha pintado, ya evidentemente ya saben que hay un problema y que el problema está en duodeno. Puede ser una estenosis, una patología tumoral, etc. En estos pacientes no los pueden tener metidos 3 horas dentro del equipo de fluoroscopía, así que estos pacientes se levantan,
Si es posible, se pone a que se sienten o que caminen un poco. Y se les llama cada 30 minutos para ver cómo va el paso. Y solo se les toma cuando se considere que hay un paso verdadero, se toma la proyección y se pone el tiempo. ¿Cuándo termina el estudio? Cuando el medio de contraste llega a la válvula ileocecal. Ahí termina el estudio y el paciente es despachado con indicaciones de que tome bastante agua y que se vaya a su casa porque el medio de contraste puede dar diarrea o estreñimiento. El estreñimiento lo evitamos con el agua. La diarrea es difícil de controlarla, por eso deben estar en su casa. En algunas ocasiones les pedirán que hagan este estudio con medio de contraste hidrosoluble. ¿Cuál es el problema del medio de contraste hidrosoluble? Que las cantidades son grandes y da náuseas, da vómitos. Y evidentemente en los pacientes, ustedes averiguan al 80% de los pacientes que se les da medio de contraste hidrosoluble vía oral, presentan diarrea. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de eso. En niños hay que tener mucho más cuidado porque deshidrata rápidamente. Aquí tenemos un paciente acostado boca arriba, ¿verdad? Aquí le van a hacer la preliminar, van a darle de tomar el medio de contraste y posteriormente empiezan a tomar todas las proyecciones de acuerdo a los criterios radiológicos y con énfasis en intestino delgado. Las proyecciones o incidencias pueden ser en pedestación, en decúbito dorsal. El rayo tiene que estar con un énfasis a nivel de L2, L3. A pedirle al paciente que cuando tomen la proyección debe estar en expiración para que eso eleve la cúpula diafragmática y permita que se distienda el intestino delgado en una forma más adecuada y permita el paso del medio de contraste. También en algunos pacientes hay proyecciones especiales que tomar. Por ejemplo, se pone el paciente en posición oblicua izquierda o en oblicua derecha con el objetivo de ver únicamente el duodeno. A eso se le llama el marco duodenal. Entonces, algunas veces, si ustedes ven que hay retraso del paso del medio de contraste a nivel del duodeno, entonces se pone en oblicuo para ver exclusivamente esa forma de C que agarra en algunas ocasiones el duodeno y verlo en toda su extensión y ver si existe una patología localizada. Ya solo con eso pueden encontrar la lesión y ser diagnóstico. Esto es lo que les decía, esta es una proyección en la cual se están viendo las porciones del duodeno. El duodeno tiene 3 porciones. Tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera porción y una cuarta porción. Y aquí en adelante empieza el yeyuno. La primera porción es donde está el píloro. La siguiente porción es justamente donde sale el colédoco. ¿Qué es el colédoco? El que lleva las sales biliares del hígado y lo conocemos con el nombre de bilirrubina. Esa bilirrubina son sales que degradan completamente el quimo, lo fragmentan y permiten que sea absorbido a través del resto del intestino delgado, a través de las vellosidades. Entonces, esta era una proyección específica para el marco duodenal, ¿verdad? Aquí estaríamos una C invertida,
pero es por el tipo de proyección que hicieron, el tipo de oblicuo izquierda. Si hacemos un oblicuo a derecha, entonces lo vamos a ver al revés. Entonces, es importante el posicionamiento para ver. Lo interesante en esto es que usted como tecnólogo tiene que dominar diferentes proyecciones y poner al paciente en la proyección más adecuada que le permita ver este marco duodenal. Puede ser PA o una oblicua posterior izquierda o una oblicua anterior derecha, etc. Usted va a decidirlo porque usted es el que está haciendo el estudio y en ese momento va a poder determinar qué proyección es la más adecuada para visualizar esta arcada duodenal. Aquí tenemos otro paciente en el cual vemos el paso al píloro, aquí siguiendo el píloro y paso inmediatamente hacia el duodeno, pero ¿cuál es el problema de aquí? Este segmento de acá, del duodeno, no lo está verificando usted, no lo está logrando ver. Y es la última porción que se une al yeyuno, pero no lo logra ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar la posición de este paciente para que usted pueda ver la pared de esta última porción del duodeno e identificar si existe patología o no. Aparentemente no, porque miro buen paso del medio contraste, pero siempre si es una lesión pequeña, tengo que descartarla. Por eso usted tiene que tomar la decisión de tomar diferentes proyecciones. Aquí tenemos un estudio donde está el estómago, el bulbo duodenal, aquí inicia el duodeno y aquí las proyecciones aquí está la primera porción, perdón, la segunda porción del duodeno y la tercera porción. Aquí justamente llega el yeyuno, que si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia entre este yeyuno y el ilium, por lo tanto hay una patología a nivel de este yeyuno, que es la que vamos a referir con el tiempo y con las características. El radiólogo dirá el tiempo de tránsito intestinal es de tanto, con borramiento de imagen en plumas de ave a nivel de yeyuno, sin defectos de llenado, y lo describe todo y como conclusión, tránsito intestinal acelerado con borramiento de la estructura del yeyuno que podría estar asociado a un síndrome de mala absorción. Punto. El clínico lo que va a hacer es agregar esta información, más los datos de laboratorio, más su historia, y juntarlo, y con eso determinar si es un síndrome de mala absorción, pero asociado a qué. Porque hay varias enfermedades que van a generar síndrome de mala absorción. Hay una enfermedad que se llama Sprue tropical, hay otra enfermedad de la colagenopatías que también provoca esto, etc. Hay un montón. Entonces, tenemos que clasificarlo, pero nosotros ya encontramos la lesión. Aquí esta proyección, ¿verdad? El medio de contraste entró al duodeno y inmediatamente al entrar al duodeno observamos unos cráteres que no pintan el material de contraste y esos cráteres nos muestran que es una úlcera duodenal. Entonces hay que tomar diferentes proyecciones para poderlo ver. Pero si ya vemos un defecto, eso indica que usted tiene que hacer proyecciones anexas, rotando al paciente para encontrar y ver una imagen bonita como esta, en la cual usted demuestra una úlcera. Y es causa del malestar del paciente que refiere a epigastralgia, o sea, dolor en la boca del estómago, como ellos lo dicen, que se presenta una hora después de comer. Las úlceras gástricas molestan inmediatamente que usted come, mientras que las úlceras duodenales aparecen después de un tiempo de comer, normalmente después de una hora. ¿Por qué una hora? Porque es el tiempo que requiere el estómago para movilizar, mezclar los ácidos y generar
el bolo que llegará al intestino delgado. El bolo de quimo, o sea, la pelota de sustancia que ya está prácticamente deshecha por los ácidos y que pasa inmediatamente al duodeno para que a través de las sales biliares se fragmente y se absorba. Entonces, en este caso, el quimo pasa al duodeno y, perdón, esto fue medio de contraste, pasa al duodeno y muestra sus defectos de llenado. Son 2 úlceras y estas úlceras pueden ser benignas o malignas y solo con este dato indica una endoscopía. Aquí tenemos un paciente, ¿verdad? Con un tránsito intestinal. Si ustedes se fijan, aquí logran ver la imagen en plumas de ave, pero acá ven que se ha borrado prácticamente, ¿verdad? No tiene la misma característica y ya se asocia a una patología en particular. Recuerden, el intestino delgado es de 7 a 8 metros. ¿Cómo cabe? Por las vueltas o las flexuras que hace sobre sí mismo. Y el líquido que hay entre medio de todas estas asas le permite la motilidad adecuada. ¿Cómo se mueve el medio de contraste? A través de peristalsis. Por eso es importante conocer la anatomía, conocer la fisiología, que es el mecanismo del tránsito en tiempo, las características anatómicas de cada segmento y qué es lo que yo puedo buscar o encontrar en este estudio. ¿Tienen dudas, preguntas o comentarios? En el caso de las úlceras gástricas, ¿qué es lo que lo produce? Bueno, ¿Puede también ser una mala alimentación? Digamos que tengo un desorden alimenticio. sí, definitivamente que sí. El comer a horas inadecuadas, el ingerir muchos alimentos condimentados, el comer muy poco, el prolongar los tiempos de ayuno, todo eso provoca hipersecreción gástrica. Hipersecreción gástrica es el aumento de los ácidos en el estómago y el tiempo en que están en el estómago. Esa acidez va a irritar el estómago, a pesar de que está acostumbrado, lo va a irritar. El epitelio se va a inflamar y con el tiempo lo va a dañar. Ese daño genera tarde o temprano las úlceras. También hay enfermedades que producen múltiples úlceras pequeñas, pequeñísimas, como el Helicobacter pylori, que provoca pequeños sangraditos por pequeñas ulceraciones, ¿verdad? Y que se controla con tratamiento. También hay úlceras de tipo maligna, o sea, cáncer que aparece como una pequeña úlcera. Entonces, aún el estudio gastrointestinal, ¿verdad? Porque para ver una úlcera gástrica ya no sería tránsito, sino que sería un estudio gastroesofágico. Todavía puede ser funcional para encontrar o diagnosticar este tipo de lesiones. Sin embargo, ahora está la endoscopía, ¿verdad? Lo que hace la endoscopía de diferencia es que mira la lesión directa y toma muestras. Y esa toma de muestras puede mandarlo a estudio histopatológico y diagnosticar rápidamente la existencia de